¿Qué tiene que ver los maestros con el cierre de las vías, profesora? Pues hay que contar que nosotros como agremiados a la Federación Colombiana de Educadores y al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTED, nosotros siempre como maestros recibimos orientaciones de nuestra organización. La toma de una vía son vías de hecho, y las vías de hecho pues no resuelve de manera pacífica los conflictos. Por esa razón nosotros siempre defendemos primero el diálogo, las mesas de concertación, y antes de tomar vías de hecho pues siempre buscamos esa salida. Por eso para nosotros no es una alternativa elocuente pues dentro de un proceso de negociación o de diálogo. Exacto, pero entonces, o sea, los maestros no asisten donde están los cierres de la primera línea, ¿ustedes se manifiestan desde otros lugares? Exacto, nosotros como principio tenemos las movilizaciones, las jornadas pedagógicas, las jornadas lúdicas, recreativas, culturales, porque hay diferentes maneras de expresión en el marco pues de un paro. Y el paro tiene como acciones mostrar de manera pacífica pues la manifestación de descontento que se tiene frente a algo, y en la actualidad pues hay un descontento social y un estallido por todas las reformas que atentan contra el pueblo colombiano. Entonces en esas diferentes maneras de expresión pues están las movilizaciones que permite pues hacer dentro de los municipios o en las mismas vías nacionales lo que uno llama los planes tortuga, y es irnos movilizando pues en medio de esas tareas. Están los actos culturales, artísticos, porque la expresión de los maestros en este campo es precisamente llevar ese mensaje a todas las comunidades, y es un mensaje pacífico para mostrar que con el arte, la cultura también se enseña, que en la calle podemos llevar todos esos aprendizajes de rechazo, de denuncias públicas. A lo largo del tiempo los maestros siempre han trabajado, digámoslo así, de manera incansable. Vengo de familia de maestros y sé de que muchos creen que ellos trabajan jornada de medio tiempo y ya, y se van a relajar en la casa, y no es así. Tienen que llegar a organizar, a hacer el tema del trabajo pues de la semana, el tema de notas, parciales, bueno y demás. Y algo en el caso a favor de las profesoras, que también son amas de casa a la vez, o sea que de cierta manera son personas de que no se la ganan fácil, y muchas personas creen que así es que un maestro jode por todo, que un maestro para por todo. ¿Por qué siempre tiene la gente ese concepto de que el maestro para por todo? Bueno, de pronto hay que entender, ¿sí? Y en ese entendido que uno redunda, hay que conocer un poquitico de la tarea del maestro transformador, ¿sí? Porque lo que tú dices, no es solamente ser maestro en el aula de clase o tener una jornada laboral de 6 horas, porque todo ese trabajo pues se lleva a la casa, como es la preparación. Y de pronto, entre comillas, tú lo decías, no es que jodamos por todo, sino que en el marco de una Colombia más justa y con equidad, nosotros estamos representados en la Ley de la Educación 115, y desafortunadamente el gobierno ha tenido una deuda histórica con el magisterio colombiano. ¿Y a qué me refiero con esa deuda histórica? De que eso nos ha obligado en las calles a reclamar lo que está en la Ley 115 de 1994. ¿Y qué reclamamos? Primero que todo, educación pública y gratuita. ¿Universitaria o solo? Estamos hablando de los niveles que tienen que ver con el preescolar, la básica primaria y la básica secundaria, ¿sí? Pero allí también pues hay un legado que dice que debe haber universidad también gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Entonces, en esa ley universal pues nosotros recogemos varios principios y que cobija a toda la población, y es el principio de educación gratuita, que debe ser asumida por el Estado y es una responsabilidad. En eso también nosotros nos hemos caracterizado porque
¿Qué ha pasado durante todos estos años? Y la historia nos lo ha mostrado. El gobierno siempre lo que ha querido ha sido desvirtuar y acabar con los sindicatos, porque eso le ha permitido, por ejemplo, privatizar la salud. O sea, habían sindicatos, los redujeron y entonces privaticemos salud y llegó la ley 100. Luego llegó lo de comunicaciones, entonces cerraron Telecom, acabaron con los sindicatos, privatizaron las comunicaciones, se las entregaron a operadores. ¿Qué ha pasado con la educación? Con todo lo que nosotros hemos salido a las calles a reclamar ese derecho que tienen todos los colombianos, pues no han podido con nosotros precisamente, y por eso nosotros defendemos a nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y la rodeamos en todas las tareas, porque entendemos las necesidades del pueblo colombiano y sobre todo la necesidad de la educación. Porque ¿qué hacen los gobiernos? Un pueblo sin educación, entonces pueden hacer a su antojo lo que ellos quieran. Eso es lo primero, pues, en el marco de la lucha de nosotros en las calles. También hemos peleado no solamente por la reivindicación de nuestros derechos, sino que durante los actos legislativos 01, 02, que quisieron quitarle los recursos a la educación, a la salud y al saneamiento básico, es lo que hoy se ha visto reflejado después del 2001, 20 años después, que es esa deuda que se tiene con la educación, por ejemplo, las instituciones deterioradas, las infraestructuras cayéndose y cada vez menos recursos para educación, salud, y eso lo dejó en visto la pandemia, ¿no? Esa es esa deuda histórica de la cual nosotros hemos venido siempre hablando y manifestándonos en las calles. La reivindicación de nosotros se ha dado con la huelga del hambre, sí, que también fue un paro muy duro. También hemos salido a manifestarnos con los robos que ha hecho el Estado al programa de alimentación escolar PAE, donde las pechugas las vendían que a 20.000 pesos cada pechuga, 40.000 pesos cada pechuga, ¿sí? Entonces, todo eso que hay veces no ve la sociedad, pues nosotros lo estamos viviendo en carne propia en las instituciones educativas, y entonces eso que nosotros reclamamos no es lo que muchos tienen como paradigma, ¿no? Que siempre salimos a las calles es a pelear, que por salarios y ¿Cuánto lleva usted en el magisterio? Alrededor de 20 años. 20 sí, años. ¿Y usted es consciente que en medio del proceso, pues, de las marchas y demás, literalmente es arriesgar la vida por los derechos de las demás personas? Sí. ¿Ha pasado usted ese tipo de sustos o cosas similares? Sí, muchas de esas cosas, ¿no? A ver, en principio, cuando uno reclama educación pública, uno hay veces quisiera que los padres de familia y los estudiantes comprendieran la magnitud que es que el gobierno asuma esa responsabilidad. Entonces hay veces uno tiene sentimientos de tristeza cuando está luchando por los derechos de los otros y no es bien visto, ¿sí? Porque hay veces uno percibe por comentarios o algo, porque pues somos un país construido en medio de las diferencias, somos pluriculturales, entonces uno debe respetar las diferencias, pero uno hay veces lo percibe en los comentarios, dice, pero otra vez en paro, otra vez en las calles y todo eso, entonces sin que esa persona entienda que no solamente estamos reclamando nuestros derechos, sino también los de ellos. Los derechos de sus hijos también. Eso, y creo que eso está visto hoy, después del 28 de abril, cuando ya no es uno el que está solo en la calle, sino que el estallido social hace que las otras personas entiendan por qué es necesario salir a protestar. ¿Usted cree que ha sido exitoso lo que se ha logrado hasta ahora? Claro que sí, o sea, el solo hecho de que iniciamos con que se tumbe una reforma tributaria, que su único propósito era pues gravar insumos de la canasta básica, pues es un gran logro, porque los más afectados pues siempre somos pues los estratos de menos ingresos. La ley 010 de la reforma a la salud pues era nociva para otros, porque si ahora hay dificultades en la salud, pues más lo iba a ver
con el hecho de que usted lo iban a ir a atender si pagaba pues un seguro o de acuerdo a la patología. Entonces, que si se ha logrado, claro, yo creo que el pueblo ha avanzado en eso, y creo que es un despertar de nuevas generaciones, más críticos que de pronto muchos de nosotros, donde hemos visto cómo actúan pues estos gobiernos fascistas y neoliberales, y creo que ese despertar ha sido la respuesta a todo lo que hoy pasa. Profe, de eso que usted me decía de que usted no tenía nada que ver con el cierre de vías, aún teniendo en cuenta que eso pues la economía se afectó demasiado, pues yo creo que usted visitó supermercados aquí en Guacarí, yo visitaba supermercados aquí en Guacarí y me da tristeza tener que ver pelado, y me da hasta susto. Yo creo que a muchas personas le da miedo tener que, ¿será que nos vamos a quedar? ¿Será que nos vamos a morir de hambre? ¿Qué pasará? O sea, ese tipo de cosas, sabiendo de que ustedes no apoyan ese tipo de manifestaciones, ¿cómo ustedes entran a dialogar no solamente con un gobierno nacional, sino con los miembros de los cierres de las vías? ¿No tienen problema con esos manifestantes? Bueno, a ver, la verdad es que yo creo que el gobierno nos ha tenido bloqueados por mucho tiempo, y creo que en estos 2 siglos que lleva pues el Estado colombiano, pues creo que el bloqueo ha venido más de parte del Estado que cualquier otra cosa. Yo creo que los jóvenes dan otro rumbo y dan otra mirada diferente, ¿no? Y en eso trascendemos, porque las formas de pensar de generación a generación van cambiando, y creemos que es dura esa afectación a la economía dentro del marco de un paro, pero también se hace necesario, y de pronto eso le valora a uno a los jóvenes que tienen de pronto esa valentía de hacerlo. De verdad que uno tiene preocupación en el desabastecimiento que causan las vías, de hecho, como el cierre pues, o los bloqueos de las vías. Y claro, uno se empieza a preocupar cuando pasa lo que tú dices, si es entrar a un supermercado, de pronto ver estanterías vacías y todo eso. ¿Sabe por qué me inquieta tanto? Porque en algún momento de mi vida, digámoslo hace mucho tiempo, cuando estábamos pequeños, yo creo que muchos llegamos a vivir del fiado de la tienda. Uh-huh. Ahora actualmente uno tiene su trabajito, gracias a Dios, pero hay personas que están actualmente quizás pasando por esa situación. Y siempre que yo veo ese tipo de problemas en la economía, siempre me pregunto, ¿quién en estos momentos no ha podido comer por un cierre? ¿Quién en estos momentos ha ido a la tienda? Paisa, ¿cómo fue? ¿Me fui algo? No, mijo, no le puedo fiar porque no tengo nada en la tienda, y mire que no es mentira. Y su hijo aguantando hambre. Bueno, uno como docente lo vive, ¿no? De hecho, porque hay muchos niños que van al colegio por el programa de alimentación escolar, y de pronto uno, más que ser docente, también se vuelve muy, muy paternalista en estos escenarios. Es cierto lo que tú dices, porque desafortunadamente el desempleo en Colombia crece cada vez más, y la gente casi la mitad de la población colombiana está en desempleo, según el DAN, ¿no? Y la gente vive de lo que produce diariamente. Entonces, pues esto genera pues ciertas limitaciones en la economía, pero mira que uno también, con esas personas que hablaba, dialogaba, que apoyaban también el paro en su momento, se sienten también reprimidas, porque hoy tenemos una Colombia que, si antes era pobre, pues ahorita el Estado lo tiene sumido en la miseria por la falta de oportunidades. Entonces hoy, ¿qué nos dice la historia? Que esa gente es la que requiere mayores oportunidades en cuanto a empleo, oportunidades de emprendimiento, que el Estado de una vez por todas los mire y les genere esas oportunidades. Yo creo que algo muy bonito que se generó en esto es, bueno, el entendido de lo que está pasando, y segundo, se dieron ya las rutas humanitarias, que eso también pues lo entendieron los jóvenes y las personas que estaban allí, porque en los peores o difíciles momentos de cualquier país, pues es muy importante las rutas humanitarias para que pueda haber abastecimiento de combustible, de alimentos, de yo creo que hospitales. Esa necesidad puede generar violencia, ¿no? También. Porque yo le doy un ejemplo, uno puede venir de buena familia, criado, todo lo demás, pero usted tener un hijo y ver que su hijo está aguantando hambre,
y usted ver que no puede dónde conseguir, yo creo que ahí es donde nace la delincuencia a la vez, porque diría, un padre por su hijo hace lo que sea y le trae comida, así tenga que ir a robar. Esas son las faltas de oportunidades que el país pues no ha generado, pero se abre también un espacio que yo digo que es muy importante. Pero entonces saca a relación el tema de que la falta de oportunidad genera violencia, genera delincuencia. Pero entonces en ese entendido yo te complementaría allí algo, y es que el país ha estado sin esa falta de oportunidades desde hace mucho tiempo. O sea, el desabastecimiento que hay ahora y la falta de oportunidades no es a raíz del paro, que es bueno que la gente lo claro, entienda. claro, sí, no entiendo, pero sino que es una defensa que a la vez el maestro apoya. Y cuando entro a preguntar esto, no es decir el maestro tiene la culpa, sino de ver cómo es el sentir de ustedes, sabe de la realidad de lo que está pasando, de que la falta de oportunidades genera violencia, genera delincuencia, y ustedes tienen claro eso y siguen trabajando no solamente por el derecho a la educación, sino el tema de oportunidades, o un maestro solamente trabaja por educación. No, es que... Sino que todo el mundo pelea por sus intereses, claro. Y me hago entender, ¿no? Entonces yo como abogado, un ejemplo, defiendo los derechos de los abogados. Yo como maestro defiendo los derechos de los estudiantes y de mis maestros, pero ¿dónde entra el tema de alimentación o dónde entra el tema de comida, que en realidad digamos lo que no tiene nada que ver pues con los maestros, pero cómo los maestros aportan o apoyan desde sus paros este tipo de... Es que históricamente el magisterio lleva, yo creo que desde que está conformado ha tenido una lucha histórica con los gobiernos por reivindicar derechos, no solamente de los maestros como tal, sino del pueblo colombiano. Como nosotros leemos cada uno de los artículos y decretos que van a salir y decimos esto es nocivo para la sociedad, entonces allí es donde el magisterio plantea paros, y es bueno que se haya desmitificado un poquitico de que los maestros solamente salimos a paro por plata, que ese es uno de los entendidos o del imaginario colectivo que tiene la gente. Si nosotros hacemos un balance del año 2001, que hubo un paro de 36 días, en el cual se peleaba porque iban a aprobar el decreto 01 del 2001, con el cual le quitaba recursos a la educación, porque modificaron lo que llaman el Sistema General de Participación. Ese Sistema General de Participación es como una gran bolsa en la cual a cada municipio, a cada departamento le dan unos recursos para salud, educación y saneamiento básico. Entonces, con eso le quitaron recursos, y la pelea histórica del magisterio siempre ha sido por reivindicar básicamente esos derechos, incluyendo todos los demás. Entonces, el magisterio colombiano siempre ha estado buscando beneficios, no solo para el gremio como tal, sino para la ciudadanía en común. Nosotros defendemos el programa de alimentación escolar, porque nos parece, y de hecho hay cantidad de propuestas que hacen los maestros, como qué bueno que ese programa de alimentación escolar no lo manejarán particulares, sino las mismas instituciones, que los recursos llegaran directamente a la institución, y la institución podría hacer un menú y unos alimentos acordes a las necesidades de sus estudiantes. Normalmente se ve que son bastantes puro demasiado paquete, sencillo, entonces puro paquete. Yo creería que quería aportar son a la procesados. vez, exacto, quería alimentar a la vez. Bueno, ¿y cómo manejan, profe, en este caso de la gente de las casas que está viendo clases desde casa, ese tema de alimentación? ¿O cómo se beneficia el padre de familia desde su casa con un programa del PAE? A raíz de que ya no están en forma presencial, digamos que está llegando un paquete alimentario a las instituciones. ¿Qué trae un paquete de eso? Un ejemplo. Trae una docena de huevos, trae frijol, trae arroz, trae aceite, lentejas. garbanzo. Pero entonces ese beneficio no es para el estudiante como tal, porque si llega a la casa, con eso come la tía, la abuela, Con eso comen allí. la exacto. familia, total. O sea, se supone que es para el niño, pues, para su proceso, pero de cierta manera, pues, está aportando también a la familia. O sea, que no hay problema con ese tema. Pues digamos que fue algo positivo en el sentido de que pues el dinero estaba ya aprobado para el programa de alimentación escolar, no se iban a preparar alimentos en las instituciones, entonces dijeron, bueno, esto es lo que le correspondería a un niño mensualmente de la ración o porción que se le da en la institución, entonces que lo tengan para que lo preparen en la casa. O sea, es positivo que le esté llegando por lo menos esa ayuda, y hay muchos hogares que se defienden básicamente es con esa ayuda que está dando que les llega a las instituciones para entregarle a ellos. Bueno, ¿se retoma o no se retoma clase el 15 de julio? Bueno, eso es una pelea para dar. Hay grandes dificultades en cuanto... ¿Ustedes dos enseñan en Guacaré o en diferentes partes? Yo enseño en San Pedro. San Pedro. En San Pedro, y yo sí enseño aquí en Guacaré, en el Pedro Vicente. Bueno,
Allí hay una gran dificultad y es que hablar de manera general de ese retorno el 15, ¿sí? Pues no es tan general, porque no todas las instituciones educativas están listas y preparadas para ese retorno seguro y gradual, ¿sí? ¿Qué requiere planes de alternancia? Por ejemplo, requiere personal que a la fecha no ha nombrado la Secretaría de Educación pues, departamental. Y eso es vital para poder preservar la salud de las comunidades educativas, principalmente la de los niños y docentes pues, o maestros de aula. En el entendido pues que estamos en una pandemia. Mira que yo estuve analizando ahora un artículo que estaba sacando New York Times y periódicos y revistas pues, de Estados Unidos, y ellos implementaron un error que estaba, creo yo, cometiendo Colombia, es el tema de la vacunación, de que se vacunaban primero las personas de la tercera edad prácticamente y por último los niños y los padres de familia. Entonces yo empezaba a leer, bueno, pero ¿por qué así? ¿Por qué no? Y ellos decían que es que normalmente, digámoslo nosotros, desde los niños desde los 13, 14 años hasta los adultos de los 45, 50 años son más conscientes que un adulto ya más mayor. Entonces, ¿que por qué el nivel de mortandad ha sido superior por esa estrategia que tomó Colombia y muchos países, mientras otros empezaban a vacunar fue a los niños, que eran los que llevan el virus a la casa? Y eso es lo que se supone que se va a empezar a implementar. Con el tema de la entrada, ya gran parte de los maestros están siendo vacunados y no están de la tercera edad. De hecho, a mí me llegó un comunicado que como medios de comunicaciones, como tenemos que estar saliendo, haciendo periodismo y demás, también nos van a vacunar. Pues la etapa de vacunación de nosotros empezó aproximadamente hace 15 días. La segunda dosis será a mediados pues, de junio. Pero tú sabes que la vacunación no tiene garantías o la efectividad no se va a dar hasta después de esa segunda dosis, pero después de la tercera semana, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es un poco complicado y más teniendo en cuenta que venimos en otro pico de la pandemia que ha sido un pico sostenido. Entonces, pues es compleja. Ayer o antier vi que confirmaron como 20 casos en un día. Ayer. A nivel de Guacarí, sí. Pero igual, en el Valle ha sido un pico pues súper elevadísimo con los casos que se tienen. Entonces, hablar de ese regreso, pues hay que seguir exigiendo, sobre todo al Ministerio de Educación Nacional, los recursos, porque a la fecha a ninguna de las instituciones educativas ha llegado recursos por el tema de la pandemia. Lo poco que han adelantado algunas instituciones educativas ha sido con los recursos pues, de gratuidad que han llegado a las instituciones, pero no son suficientes para poder hacer toda esa implementación de esos protocolos de bioseguridad. Tanto así que, por ejemplo, en los primeros pilotos que se alcanzaron a tener, son los niños los que deben llevar el tapabocas, ni siquiera la responsabilidad de la institución entregárselos, porque así está establecido desde el Ministerio de Educación Nacional. Y aquí pues han sido los padres los que han firmado un consentimiento, primero pues para que el niño regrese. La verdad que eso es una necesidad que también nosotros lo hemos entendido como docentes, y los padres han accedido a poder suministrar el uso diario de esos tapabocas. Entonces mira que hay veces el Estado se desliga de responsabilidades que les corresponde, y el solo hecho del personal que se necesita para la desinfección de cada uno de los espacios en las instituciones. Y ese regreso va muy enfocado al contexto de cada institución. Digamos que hay instituciones que ni siquiera tienen agua potable, y sabemos que uno de los requisitos de bioseguridad es el lavado permanente de manos y el distanciamiento. Entonces hay instituciones que tienen muchos estudiantes y aulas muy pequeñitas, están en hacinamiento. Entonces, si nosotros hablamos de una alternancia donde solamente en un salón van a haber 10 estudiantes porque el espacio físico no da para más, entonces hay que analizar esos contextos. Ahí también hay que mirar que la zona rural es la más afectada en cuanto a recursos para poder tener un regreso progresivo y seguro a clases. Entonces, desde ese entendido, no se puede, digamos, decir que en forma general vamos a arrancar el 15 de julio, porque habría que entender cada uno de los contextos con sus dificultades propias, con sus carencias, entre ellas lo que contaba Claudia, falta de personal, falta de infraestructura, falta de
algún insumo tan básico como es el agua potable. Entonces eso hay que tenerse en cuenta antes de pensar en un regreso masivo a la presencialidad. Exacto. Bueno, arte, cultura, con buenos guacariceños que son ustedes maestros, háblenme de Majigua. Bueno, ¿Qué es Majigua? Ese tema sí me encanta, diga. Me encanta harto, me apasiona. Bueno, Majigua nace casualmente hace 20 años, en un paro que duró 36 días, porque estábamos rechazando este decreto ley 001 del 2001 que quitaba recursos a la educación. Entonces, en el ir y venir de las jornadas de paro aquí en el Parque de Guacarí, un grupo de maestros dijeron, hombre, ¿por qué no organizamos algo lúdico? Que se acerca la fecha del Día del Estudiante Caído, es lo que se conmemora hoy, 8 de junio casualmente, el Día del Estudiante, pero la gente no lo entiende por qué se da el Día del Estudiante. Y el Día del Estudiante se da por las protestas juveniles y universitarias que se dan para exigirle a los gobiernos más recursos. Entonces hubo un estudiante asesinado, entonces en el marco de esa fecha se celebra el Día del Estudiante. Entonces el grupo de docentes que estaba allí en el parque en la jornada de paro dijeron, armemos un grupo, y se conformaron 6 parejas, 6 profesores y 6 profesoras de aquí del municipio, y surgió Majigua. ¿Qué significa Majigua? Magisterio de Guacarí. Y nosotros en este momento estamos 20 años, a puertas de celebrar esos 20 años de fundación de Majigua, que han sido 20 años ininterrumpidos en los cuales hemos tenido participaciones a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional. Ya hemos también tenido invitaciones a nivel internacional. Ahora el 18, 19 y 20 de junio vamos a tener una participación en la provincia del Carchi, en Ecuador, de forma virtual por todo este cuento de pandemia. ¿El evento para cuándo es y qué debe hacer y cómo las personas pueden ver o participar? Ok, nosotros vamos a realizar un evento este viernes 11 de junio, un Facebook Live. ¿Por cuál Facebook va a salir? Por el Facebook Live del grupo de danza Majigua se llama. Allí vamos a tener 2 invitados internacionales, uno de México que se llama la compañía de danza Tizoc, y un grupo de Costa Rica también nos van a acompañar. Insistimos mucho en que mostráramos el arte de los maestros. Entonces, a nivel Valle del Cauca hay varios grupos de danzas de maestros. Nos va a acompañar el grupo de danzas de Cali, Subte Cali, el grupo de danzas de Palmira, que es también conformado por maestros, el grupo de danza de Restrepo y el grupo de danzas de Buenaventura. Entonces, estos 4 grupos son conformados por maestros. Y aquí en Guacarí, como cuna del Festival Latinoamericano de Danzas, te quiero contar que Guacarí tiene 8 grupos de danzas. De esos 8 grupos de danzas se les envió la invitación a todos, y todos pues gustosamente accedieron a participar en nuestro evento. Entonces va a estar Flow Latino, va a estar Oro y Caña, va a estar el grupo de danza Guacar, Ancestros Latinos, Estampas de mi Tierra, el grupo de la tercera edad que es Danzar para Vivir, y un nuevo grupo que se conformó en la Casa de la Cultura que se llama Guacarí Danza. Ese es un trabajo que están haciendo la Casa de la Cultura con niños, y obviamente Majigua. Entonces el día viernes a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live Grupo de Danza Majigua estaremos haciendo la transmisión en vivo. ¿El grupo es cerrado o pueden ingresar? O cualquier maestro que quiera ser parte, usted lo puede hacer. No, la invitación mantiene permanente para maestros. De hecho, ¿solo de Guacarí o de cualquier parte? De hecho, el grupo está conformado por maestros que vivimos en Guacarí, pero trabajamos en otros municipios. Entonces, allí tenemos docentes que trabajan en Palmira, pues, hay otra compañera y yo que trabajamos en San Pedro, de aquí de Guacarí, de Cerrito. Han habido, en el transcurso de estos 20 años, han pasado por Majigua, que ya no están 54 docentes de diferentes municipios. Desafortunadamente de los maestros fundadores ya hay 2 fallecidos. En el grupo hay activos en este momento 5 maestros fundadores. Entonces el grupo se ha sostenido en estos 20 años llevando el folclore en todo el Valle del Cauca. Ok. Para concluir, si en estos momentos tuvieran, digámoslo así, tuvieran a 1000 personas de la comunidad y ustedes tuvieran un minuto para explicarle por qué trabajan tan duro en un paro nacional,
¿qué le diría usted en un minuto a esa persona? En resumen. Pero primero ella 1 minuto y después A yo parar otro para minuto. avanzar, digámoslo así. Sí, 1 minuto y 1 minuto, está bien. Ok. ¿Por qué? Bueno, Porque es que el tema es amplio, ¿no? Entonces, digámoslo así, ya hemos hablado prácticamente de varios temas que van relacionados con el paro, pero siempre me gusta como al final dejar como ese mensaje de parte y parte, digámoslo así, las personas invitadas que estén ahí, para que se lleve como esa conciencia y sepa que las cosas se hacen por bien y no por mal. Porque claro está de que a veces es más fácil reunir personas para atacar que para hacer el bien. Bueno, yo creo que a parar para avanzar, que es el eslogan que más se dio en este año 2021 en el marco del paro, yo quiero rescatar es los nuevos liderazgos que surgen a partir de este estallido social que se da. O sea, el despertar de conciencia de los jóvenes en querer un mejor futuro para ellos. El gobierno les ha quitado a través de tantos años tantas cosas que les quitaron hasta el miedo. Entonces por eso estos muchachos se pararon firmes en la raya y por eso el magisterio históricamente ha salido siempre en defensa de condiciones dignas en educación, en salud, en saneamiento básico. Entonces, ¿por qué hay que parar? Porque el gobierno nunca da nada regalado. Al gobierno siempre hay que lucharle y pelearle las cosas para poder conseguir algo digno para el pueblo colombiano. Entonces, el paro es eso, el paro es poder tener un momento de lucha, de poder conseguir lo que el pueblo está necesitando. Ok. Bueno, la constitución política en Colombia del 91 es hermosa. Es hermosa en el papel porque desafortunadamente tenemos gobiernos que han pisoteado esa constitución y han pisoteado el derecho de todos los colombianos. Por eso, a parar para avanzar es permitirnos esa oportunidad de reclamar nuestros derechos como ciudadanos y como colombianos. El estallido social, ¿sí?, nos permite la reivindicación de esos derechos. Por eso es importante no callar. Por eso es importante que en el papel de la democracia que todos jugamos, podamos elegir a conciencia. O sea, que cuando se aproximen esas elecciones o esos periodos, cada persona, por el candidato que considere lo pueda hacer, lo haga sin que se haga ese uso de compra de votos que siempre lo hacen los que llegan al poder. Por eso, en este momento, nosotros, como maestros, siempre pensadores y luchadores por esas reivindicaciones sociales, pues la protesta es la manera, ¿sí?, la manera de nosotros exigir el cumplimiento de esas normas que están consagradas o están escritas. Esos derechos que tenemos, entonces, para nosotros poder como pueblo salir adelante, poder reclamar mejores oportunidades, equidad social, que se respete el derecho a la vida de nuestros líderes sociales, sindicales, que las escuelas somos territorios de paz y que además de eso se respete esa democracia de la cual pues nosotros hacemos parte.